Bienvenidos a mi canal de la razón a la fe. En un vídeo anterior al principio de este canal, de los primeros vídeos, uno que se titulaba Trilema de Luis, loco, mentiroso, Dios, yo traté de resumir un poco ese famoso trilema de C.S. Lewis, donde se argumenta en que Dios está Jesucristo, cuando decía que era Dios, o estaba loco, o mentía, o realmente era Dios. En este, en este nuevo vídeo quiero ampliar un poquito más aquel otro, partiendo de este libro que os presento, El cristianismo examen, una defensa de la fe, del sacerdote Manuel Cabello, español, de Córdoba, y que está muy bien. Es un libro que resume bastantes cosas. Yo no lo he terminado de leer, estoy por la mitad, pero me gusta adelantarme un poco haciendo este vídeo para resumir un poco las razones, los argumentos que tienen los católicos, que tenemos los católicos, para argumentar de que Jesucristo era Dios. Entonces, este sacerdote empieza con la primera argumentación, que es que Jesucristo reivindica una relación única con su Padre, con Dios Padre. De hecho, a lo largo de los evangelios, le llama Abba, A-B-B-A, Abba, que es una palabra aramea que significa papá, y que todos los niños judíos pues dirían a su padre, ¿no? Abba. Pero desde luego a ningún judío se le ocurría utilizar esa palabra, Abba, papá, para referirse a Dios. De hecho, como bien explica Manuel Cabello, el nombre de Yahvé, que era como llamaban los judíos a Dios, solo podía ser pronunciado por el sumo sacerdote solamente en la fiesta del Yom Kippur, en el templo. Ellos no pronunciaban el nombre de Dios. Y Cristo continuamente se estaba refiriendo, no solamente no lo pronunciaba, sino que le decía papá. O sea, una relación íntima como la que tiene un hijo con su padre. Eso está pues a lo largo de todos los evangelios, muestran esa intimidad que tenía Jesucristo con su Padre, con Dios Padre, y que demuestra la conciencia de hijo que tenía Jesucristo. Una clara conciencia de que si es hijo le llama papá, por lo tanto es hijo de Dios, y por lo tanto tenía la conciencia de que preexistía antes de venir al mundo, de su encarnación. De hecho, a causa de esto, en varias ocasiones los judíos quisieron matarlo, porque le acusaban de blasfemo. Llamarse hijo de Dios, eso era una blasfemia para los judíos, ¿no? El segundo argumento que da el sacerdote Manuel Cabello en este muy interesante libro, pues es que Jesucristo tenía la pretensión, una osadía para los judíos, de corregir o completar la ley de Moisés. Y lo hace en varias ocasiones. De hecho, en el Sermón de la Montaña, que lo podéis encontrar en Mateo 5:21 y siguientes, en fin, dice algo que para los oídos de los judíos debía sonar a blasfemia. Y es lo siguiente:
le propuso en ese sermón hasta 6 veces la alternativa siguiente, resumida. Habéis oído que se dijo, y aquí enuncia una parte de una ley, de un mandamiento de Moisés. Inmediatamente añade, pero yo os digo. Y entonces completa, corrige, añade, profundiza en unos mandamientos. Habéis oído que se dijo, una parte de la ley, pero yo os digo. Ese yo os digo se está haciendo igual a Dios. Entonces, eso debería sonar pues una blasfemia enorme. De hecho, en algunas traducciones dice este sacerdote que se suele traducir porque el público se queda admirado. Lo que oían se queda admirado. Pero él dice que se debería de traducir mejor por se llenó de pavor o de espanto. Porque esa traducción indicaría que el público que le estaba oyendo comprendía perfectamente la blasfemia según esos judíos, que tendría esas palabras de Jesucristo. Habéis oído que se dijo, Moisés, que era la ley de Dios, la ley que Dios le transmitió a Moisés, pero yo os digo. Ese yo os digo corrige, amplía, modifica, etc. Se está haciendo igual a Dios. Una tercera argumentación que da este sacerdote en este libro, os lo recuerdo, El cristianismo a examen, muy interesante, además muy ortodoxo en el sentido estricto, o sea, en el sentido de que no es fundamentalista ni es supermodernista, o sea, como Dios manda. Pues un tercer argumento es la pretensión de perdonar los pecados que tenía Cristo, que solamente es algo que puede hacer Dios. Una ofensa, si yo ofendo a alguien, es ese alguien el que me tiene que perdonar, y por lo tanto la ofensa a Dios es el mismo Dios el que tiene que perdonar. Bueno, esta pretensión de perdonar los pecados está en varias partes de los evangelios: la curación del paralítico, la mujer pecadora, la mujer adúltera, etc. En estos casos, Jesucristo actúa en nombre propio, no en nombre de Dios, que Dios te perdone, no, actúa en nombre propio, es el mismo, se hace Dios, se cree Dios, porque lo es, y es el que vete en paz porque tus pecados han sido perdonados. Está perdonándolo Cristo, por lo tanto 2 más 2 son 4 para los oídos de los judíos. Él se está atreviendo a perdonar los pecados, a hacerse el mismo Dios. Una cuarta argumento, estamos recordando, ampliando, hago un paréntesis, aquello que había resumido muy rápidamente en un primer vídeo, que os recomiendo a los que no lo habéis escuchado que lo reviséis, que lo escuchéis, que se llama el trilema de Luis, C.S. Lewis, que fue el que se adjudica a él, que Cristo bien estaba loco, mentiroso o decía la verdad. Y en ese vídeo pues analizo ese trilema de Luis, y en este lo estamos complementando. Hemos dicho 3, pasamos a la cuarta argumentación. La invitación a abandonar todo para seguirle. Jesús pide que se le prefiera a él antes que a los propios padres. Se puede leer en Mateo 10:37 o en Lucas 14:26. A los propios padres, pasando por encima del cuarto mandamiento que dice honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces Jesucristo en estos pasajes dice que no, que lo abandonen y que le sigan a él. Solo se puede abandonarlo, solo se puede hacer eso si eres Dios, porque efectivamente el primer mandamiento te dice: amarás a Dios
sobre todas las cosas, incluyendo los padres, pero solo a Dios. Por lo tanto, es un buen argumento este que cita el padre Manuel Cabello. Y digamos que este de abandonarlo todo es lo que hicieron los apóstoles. Pues algunos estaban casados, etcétera, y por lo tanto pues le reconocieron como Dios, se puede decir, porque están abandonando a sus padres, a sus familias, etcétera. El quinto argumento es importantísimo, el sentido que da el propio Cristo a su muerte, a su propia muerte, ¿no? En varios pasajes, Marcos 14, 27, Juan 10, 11 y 15, hace referencia al pastor herido y al siervo de Yahvé, que se refiere a los capítulos 52-53 del profeta Isaías. El hombre justo, condenado de manera inicua, que habiéndose ofrecido en expiación por los pecados, se convierte en instrumento de salvación para muchos. El propio Cristo, refiriéndose al siervo de Yahvé, que había anunciado los profetas, pues hace su muerte como condición de la salvación. De hecho, eso queda patente en la institución de la Eucaristía, en que él dice que para salvación de muchos, esta es mi sangre, este es mi cuerpo, etc. Y cualquier lectura que se haga de esos textos de la institución de la Eucaristía, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre para salvación de muchos, etc., pues no cabe otra deducción que si Jesucristo fuera un simple profeta, eso sería un atrevimiento enorme. Pero de ahí que Jesucristo lo haga porque es el propio Dios. Y solo Dios puede salvarlo, puede salvar a los hombres. En este caso, con la pasión, muerte, resurrección de nuestro Señor. Previa encarnación, nacimiento, vida, etcétera, etcétera. Pero en este caso es el sentido que da Cristo a su propia muerte como salvación y redención de todos nosotros. Porque efectivamente una gota de la sangre de Cristo, al ser Dios, pues vale para redimir a toda la humanidad de sobra, ¿vale? Y al mismo tiempo los católicos, como alimento en este camino hacia el cielo, como alimento del propio Cristo. ¿Qué mejor alimento para el alma y para el cuerpo que el propio Cristo? En este sentido también tengo un vídeo que se llama Juan 6, 16 o algo así, donde hablo de esto, del asombro y del abandono de los discípulos cuando Cristo dijo que tenía que comer su carne, ¿no? Y que le estaban escuchando literalmente, no simbólicamente. Os remito a ese otro vídeo que habla de esto precisamente. El sexto argumento sería que Jesús se considera superior a los ángeles. Y este sacerdote refiere el pasaje del Evangelio de Marcos 13:32, donde dice que el fin del mundo nadie sabe la hora, ni los ángeles, ni el Hijo, o sea, Él, solo el Padre. Entonces, esto es un buen argumento porque Él se pone por encima de los ángeles. Ni los ángeles, ni yo, solo el Padre. Cuando dice ni yo, el sacerdote no lo dice, pero lo voy a intentar explicar yo. ¿Por qué no lo sabe si es Dios? Porque Jesucristo tiene dos naturalezas. Naturaleza divina, Él es la segunda persona de la Santísima Trinidad, y naturaleza humana, que la adquiere con la encarnación.
Entonces, cuando habla y dice que no lo sabe, está hablando con su naturaleza humana. Daos cuenta que Jesucristo, cuando se encarna, se abaja, digamos, limita su naturaleza divina tiene que aprender a leer, tiene que aprender todo como cualquier persona, pero siempre teniendo conciencia de quién era. ¿Vale? Entonces aquí esa hora no la sabe porque habla desde la naturaleza humana. Y solo la sabe el Padre, porque el Padre es Dios. Es un buen argumento, pero aún así, aunque no lo sepa, él se pone por encima de los ángeles, porque dice bien claro que ni los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Vale? Entonces, estas palabras expresan, dice el sacerdote, la conciencia de la superioridad sobre los ángeles. El séptimo y último argumento que da el sacerdote Manuel Cabello es que Jesús no se daba el título de Mesías porque estaba contaminado por las connotaciones políticas, nacionalistas, y prefería autodenominarse como Hijo del Hombre. De hecho, lo emplea 69 veces en los evangelios sinópticos y una en el de San Juan. 70 veces en los 4 evangelios Jesucristo se hace llamar Hijo del Hombre. Hijo del Hombre, que viene de esta expresión, viene del libro del profeta Daniel. Y en ese libro el contexto muestra una titulación, se refiere a Deuteronomio, al libro de Deuteronomio, pero en referencia a una significación de poder, gloria y una referencia clara a la parusía. Por lo tanto, el Hijo del Hombre tiene una connotación para los judíos que entendían de las Escrituras, profética para la parusía y de y de Dios, en definitiva, ¿no? Y también cuando está en el momento a punto de ser asesinado delante de Caifás, Caifás le dice: te conjuro por Dios vivo que nos digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y Jesús le responde: tú lo has dicho. Además os digo, y aquí viene lo del Hijo del Hombre, que en adelante veréis al Hijo del Hombre, en referencia al libro de Daniel, etc., a él sentado a la diestra del poder y venir sobre las nubes del cielo. Sentarse a la diestra del poder es prerrogativa de Dios. Y venir sobre las nubes del cielo significa la venida de Dios al fin de los tiempos. Por lo tanto, en ese momento se rasga las vestiduras, está clarísimo, Caifás le entiende que se está haciendo igual a Dios. Todo esto está muy bien resumido en lo resumió en 1985 la Comisión Teológica Internacional en un documento titulado La conciencia que Jesús tenía de sí mismo y de su misión. Os recomiendo mucho este texto. Repito, la conciencia que Jesús tenía de sí mismo y de su misión. Comisión Teológica Internacional de 1985. No solamente en esto, sino en más cosas, pero es un resumen breve, unas cuantas páginas, que, que deja bien claro que Jesucristo, hombre y Dios, hombre verdadero y Dios verdadero, tenía conciencia plena de quién era y de su misión. Bueno, y con esto cierro este vídeo, que yo creo que complementa un poco aquel
otro vídeo que se llamaba Trilema de Luis, con este, y os presento este libro que es muy aparentemente sencillo, pero que tiene mucho zumo. Está muy condensado y demuestra un trabajo muy bueno de este sacerdote. Ya os iré hablando de más temas, pero he creído conveniente volver a tocar el tema de la divinidad de Jesús de Nazaret, cosa que es tan elemental para los cristianos, pero que hay que volver sobre ello y que muchos aún no tienen claro. Por eso en este canal, como yo intento sacar vídeos para mucha gente, por no decir para todos, para ateos, para agnósticos, para cristianos no católicos, para católicos muy creyentes, para católicos descafeinados, en fin, para todos, pues de vez en cuando hay que refrescar que nuestra fe está basada en sólidos argumentos. Y uno de ellos, el principal, es que creemos que Cristo era el mismo Dios, en concreto la segunda persona de la Trinidad, con dos naturalezas, y que ahora mismo está sentado, como se suele decir, a la derecha del Padre, esperando la parusía. Cada uno va a tener su juicio particular cuando la muerte de cada uno, y al final de los tiempos la resurrección de todos para, pues, el destino que le corresponda a cada uno, que ya lo sabemos desde el juicio particular. Pero en este vídeo he querido hacer hincapié en la conciencia plena que tenía Cristo de quién era. ¿Y quién era? El Hijo de Dios. Hemos repasado unos cuantos argumentos, no son todos, pero argumentos de bastante peso, para demostrar que Jesucristo tenía esa conciencia plena. Y os he presentado este buen libro, que os lo recomiendo. Es un libro pues, no excesivamente caro, y que os sirve como una buena introducción para una defensa de la fe que falta nos hace, porque hoy en día se ataca muchísimo a la fe, y no a cualquier fe, sino a la fe católica. Es la que más se ataca, por algo será. Venga, si os ha gustado este vídeo, pues suscribiros, a ver si este año 2022 puedo llegar a los 1000 suscriptores, dar a la campanita para que os llegue los nuevos vídeos, comentarlo con amigos, familiares, etcétera, que hace falta mucho hablar de Dios, de Cristo, mucha formación. Estamos en un mundo que nos atacan continuamente y por lo tanto tenemos que estar preparados. Sobre todo los chavales jóvenes, que andan muy despistados, los pobres. Venga, que Dios os bendiga.